Bienvenido a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por sintonizar. Antes de comenzar, queremos darle unas maneras de cómo usted pueda participar. Puede darle un like, puede compartir y claro, usted puede poner un comentario. También lo invitamos que se suscriba al canal. Su participación nos va a ayudar a poder compartir este mensaje a toda persona que lo ocupa escuchar. Bienvenido a la familia y esperamos que este mensaje sea de bendición para usted. Hemos estado predicando sobre el capítulo 30 de Isaías, específicamente del 18 al 26. Hoy termino la serie llamada Cuando tú clamas, Él responde. Pero está pasando algo aquí con Israel. Israel es atacado por Asiria. En vez de correr con Dios, corren con Egipto y Faraón y hacen alancia. Dios se enoja y dice, así como un alfarero quiebra el vaso de barro, así los voy a quebrar a ustedes y no va a quedar ni tiesto para sacar agua del pozo. Y luego Dios dice, me esperaré hasta que clamen a mí. Y cuando claman, Dios los oye y les retira el castigo. Y cuando el pueblo ve esa benevolencia de Dios, se deshace de sus ídolos. Y hoy vamos a ver lo que pasa cuando el pueblo se deshizo de sus ídolos. Ahora, esta es una narración, una historia de lo que pasó a Israel, y nosotros podemos aplicar ciertos paralelos en nuestra vida. Aquí hay un patrón. Yo voy a leer el verso 1 y ustedes el 2 y yo el 3 y ustedes el 4 y así nos vamos a ir. ¿Listos todos? Es lectura de la palabra de Dios con toda reverencia. Amén. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a su pecado. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre ni les trae provecho, antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda, por tanto yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis.
1 millar huirá a la amenaza de 1, a la amenaza de 5 iréis vosotros todos hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. El texto que ustedes acaban de leer es el principio del texto de nuestra serie hace 2 domingos. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén, nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti, al oír la voz de tu clamor te responderá. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torcéis a la mano izquierda. Eso predicamos el domingo pasado, que la gente, el pueblo se deshizo de sus ídolos y profanó lo que profanaba. Hoy la escritura para hoy del 23 al 26, sigo. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de aguas el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. Palabra de Dios. Pueden sentarse, son muy amables. Gloria a Dios. Abundancia de trigo es el título de este mensaje, sacado precisamente de esta porción que leímos. Abundancia de trigo. Voy a partir de un proverbio muy bonito, pero muy mal aplicado y no muy entendido por muchas gentes en este tiempo. Dice Proverbios 10:22: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Miremos primero este precioso proverbio que define lo que es y lo que hace la bendición de Jehová. Primero, enriquece. Segundo, ese enriquecimiento no añade tristeza con ella. Hay muchas cosas que parecen ser bendición, y al decir bendición, la mayoría de los cristianos tal vez conectan bendición con posesiones terrenales, con dinero, con propiedades y otros bienes. Pero si esas posesiones causan tristeza, preocupación o aún peligro y vergüenza, sencillamente no provienen de Dios, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Cuántas personas, por ejemplo, han ganado millones de dólares en la lotería para después lamentar la insatisfacción, los pleitos familiares, las adicciones, y han terminado diciendo: ganar la lotería es lo peor que me ha sucedido en la vida? Como Amy y Tom Macaulay, que en el 2006 ganaron 15 millones de dólares,
pero su vida cambió para siempre para el mal. Como Laura o Roger Griffiths, que casi nunca argumentaban en su matrimonio, pero después de ganar $2.76 millones en el 2019, no dejaban de argumentar y de pelear, y por fin se divorciaron. Como William Post, que ganó $16.2 millones y poco después de un año estaba endeudado por $1 millón. El pobre tonto ganó 16 y gastó 17 millones. Yo no sé si ustedes juegan la lotería, pero hermanos y hermanos, si yo le pego al gordo, y yo le digo a todos los gordos, muévanse porque este trae ganas de pegarle al gordo. Si yo le pego al gordo, lo primero que voy a hacer es dar mi diezmo. No lo das ahorita que casi no ganas nada. Ay, bueno, esa se me salió. No la tengo en mis notas. No las tengo en mis notas. Pero ¿cuántos han ganado en algún negocio indebido, deshonesto, chueco, con mentiras, con trucos y medias verdades, para después encontrarse con divisiones familiares, problemas legales, desfalcas económicas y sobre todo una conciencia comprometida? Más o menos en la década de los 50 y luego florece en la década de 1960, se divulga en los Estados Unidos una falsa doctrina llamada la teología de la prosperidad o el evangelio de la prosperidad. Brevemente se puede definir esa doctrina de la prosperidad que ustedes ven en la televisión, los televangelistas, muchos de ellos, los pastores de mega iglesia, muchos de ellas, dicen lo siguiente: número uno, que Dios promete prosperidad en lo material, riquezas y éxito a todo aquel que se una a su forma particular de interpretar el cristianismo o las escrituras. Número dos, que la forma de adquirir esta prosperidad es por medio de la fe. Número tres, por el uso de métodos como confesar audiblemente ciertos versículos bíblicos, visualizar en la mente cosas materiales que se deseen y orar reclamándolas y demandándolas de Dios, o atar y reprender espíritus que se supone impiden que vengan las riquezas. Número cuatro, un muy particular, irreductible principio es la enseñanza de que ofrendando grandes cantidades de dinero a cualquiera de estos grupos, se promete que Dios lo devolverá en forma sobrenatural, multiplicándolo. Se le llama poner una semilla. Esto lo practican muchos televangelistas y pastores que suscriben a esa doctrina. Interesantemente, siempre es su semilla que usted o yo tenemos que enviarles a ellos para que Dios nos bendiga a nosotros. Si realmente creyeran en su doctrina, me pregunto, ¿por qué ellos no nos envían a nosotros una semilla para que Dios los bendiga a ellos? ¿Me explico? O sea, la teología de la prosperidad dice que si de veras tienes fe, nunca debes estar enfermo ni ser pobre. Y los que tienen más fe declaran sus bendiciones y piensan que recibirán riquezas de Dios, hasta las riquezas por las cuales otros trabajaron son tuyas, te dice, si solamente las declaras con fe. Y le llaman a esto la transferencia de riqueza. No hace mucho oí un pastor de una mega iglesia de los Estados Unidos decir que pasó por una mansión y se paró y se bajó y dijo: Señor, yo soy tu siervo y yo trabajo y yo oro y yo vivo acá en una casucha, y este impío tiene una mansión. Yo te demando que transfieras esas riquezas
a mí. Y yo estaba viendo y dije, ¿por qué no te pones a trabajar? Porque sin duda ese que tiene esa mansión trabajó por ella. Y engañan, hermanos, a multitudes de gente que ya no vienen para que el evangelio obre en sus vidas. Ya no vienen para una transformación y una conversión del alma. Vienen porque este pastor me va a enseñar a ser rico y que nunca me voy a enfermar. El televangelística que ha tenido muchos problemas últimamente, Benny Hinn, en una ocasión lo oí decir que antes de la venida de Cristo ni un cristiano va a estar enfermo. Esas son mentiras. Está establecido ya que los hombres mueren una vez y después el juicio. Y sí creemos en sanidad divina y sí creemos en bendiciones de Dios, pero no de esa manera. O dicen, mira, mándame $100 y planta una semilla en mi ministerio y Dios te va a bendecir. Y luego inventan por allí algún testimonio y ahí está la gente mandando dinero, una semilla. Nosotros no damos ni para declarar riquezas. No damos porque plantamos semillas, damos porque tenemos una mayordomía basado en la Biblia y de lo recibido de tu mano de eso te damos. No estamos declarando riquezas porque Dios en el Nuevo Testamento nunca nos prometió ser ricos. Absurdo. Cuide usted lo que ve y lo que lee y lo que ve en la televisión. Cuídose, no todo, hermano. La mayoría de eso es paja. La mayoría de esos son versículos mal aplicados. Son principios solo para el beneficio muchas veces del que está. Cuando yo pido aquí ofrendas para misiones, yo no digo dé $1,000 para que Dios le dé 5,000 más. Digo, dé porque usted siente y quiere y puede dar. Y algunos dan, otros no. A la otra vez los que no dieron dan, y los que la otra vez dieron ahora no pueden. Pero son ofrendas voluntarias que damos. El diezmo, hermanos, es una manera, es un sistema que las iglesias, especialmente en los Estados Unidos y ya ahora en todo el mundo, una manera es bíblica porque el patrón viene del Antiguo Testamento. Antes de la ley, Jacob dio el diezmo, Abraham, a Melquisedec, y Dios lo establece en su pueblo. Pero cuidado, yo soy pastor y esta iglesia se sostiene con los diezmos de todos nosotros. Pero hay pastores que ponen el diezmo al nivel del bautismo, del arrepentimiento, de la justificación. Y si no diezmas, no eres salvo. Me quisiera decir eso ahora, a ver si pero eso no es cierto, hermanos. Es una forma de dar. ¿Me explico? Es una forma, pero no, si no diezmas, te vas a condenar. No le crean a ningún pastor que diga eso, porque no tiene Biblia. Dice, pues, pero la obediencia. Es cierto que parte del diezmo es obedecer a los acuerdos que sí han tenido. En esta iglesia recibimos el diezmo, pero no para salvación o condenación, sino una forma como contribuir mi tiempo, mi dinero, mis recursos y mis dones que Dios me ha dado. Amén. Yo pienso, las bendiciones de Dios en el Antiguo Testamento, específicamente las de Israel, eran bendiciones terrenales. Dios les prometió tierras donde fluye leche y miel. No quiere decir que había ríos, uno de leche y otro de miel. No, era una tierra abundante, era una tierra de bendición. Les promete viñas y victorias sobre sus enemigos, victorias físicas. Eran guerras con espadas y con lanzas y con escudos. ¿Recuerdan cuando fueron los 10 espías? ¿Qué dijeron? Vimos y trajeron un racimo de uvas que lo tenían que cargar 2 hombres en un poste, en una asta, porque era tan, imagínense, las uvas parecían pelotas de boliche. Unas uvas, me dicen para comerse una uva, unas 8 mordidas.
Esa es la tierra rica que Dios les promete. Levíticos dice: pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Entonces, las bendiciones neotestamentarias, o sea, en el Nuevo Testamento, no son primordialmente económicas. No se confunda. La bendición de Jehová es la que enriquece, pues dinero no, es bendición. Nuestras bendiciones pueden ser económicas en parte, pero primordialmente son bendiciones espirituales. Y vemos como ilustración que cuando el pueblo se deshizo o profanó a sus ídolos, los echó fuera con intención y violencia el domingo pasado. Eso agradó a Dios, y cuando se limpió de sus dioses ajenos y cuando dijeron: vamos a servir solo a Dios y solamente a Él, entonces empieza nuestra escritura, Isaías 30:20. Entonces, cuando siembren sus campos, Dios les enviará lluvia. ¿Qué es un campo agrícola sin lluvia? Cuando no había métodos de irrigación como los hay ahora, dependían de la bondad de Dios. Y cuando Dios cerraba los cielos, se secaba la tierra. Y allí en Crónicas, creo que segunda 7:14 o primera 14:7, por ahí es una de esas escrituras. Dice: y si yo cierro los cielos para que no llueva sobre vosotros, y si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humillare a orar y buscaré mi rostro y dejaré sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Cuando siembren, voy a enviar lluvia. Así la tierra producirá trigo en abundancia. Y de ahí saqué el título. Trigo, no solo trigo en abundancia. Ese día su ganado tendrá mucho lugar donde pastar. También los bueyes y los burros que trabajan en sus campos podrán alimentarse de ricos pastos. O sea, son bendiciones con adjetivos. Lo que Dios le está dando a Israel, terrenales. Comerán forraje salado que ha sido aventado con pala y con bieldo. Cuando Dios castigue a sus enemigos y destruya sus fortalezas, bajarán de las colinas y de las altas montañas grandes corrientes de agua. Agua es vida. Ese día Dios sanará las heridas, porque ustedes son su pueblo. La luz de la luna será tan brillante como la del sol, y el sol brillará 7 veces más. Será como si brillaran 7 soles juntos. Como Dios dice: ustedes se arrepintieron de su mal camino y echaron fuera sus ídolos. Miren lo que yo voy a hacer. Me voy a derramar sobre vosotros con bendición, con abundancia. Como dije, esta es una ilustración, un paralelo de lo que en parte la iglesia puede aplicar o reclamar, pero con ciertos cuidados. La interpretación de este pasaje no es que vamos a salir un día y va a estar la luna como el sol, y en el día va a estar 7 soles. No, esas son figuras. Miren, un error que cometemos muchos es leer Deuteronomio 28, donde Moisés se para y les dice: miren, así ha dicho Jehová, si ustedes guardan mis mandamientos, les voy a dar de estas 12 bendiciones. Y le enlista allí 12 bendiciones. Una de ellas es: ustedes serán cabeza y no cola, prestarán y no pedirán prestado. Esa promesa es para Israel. Y yo he oído muchos predicadores decir: somos cabeza y no cola, y prestaremos y no pediremos prestados, y embargados hasta los codos con biles, ¿no?
Entonces, sí son bonitas estas palabras como los salmos. Los salmos son la vivencia de Israel y si las aplicamos son bonitos esas frases. Pero en el Nuevo Testamento Dios nunca nos prometió ser ricos en dinero y en posesiones. Uno se mejora, uno avanza su economía, pues cuando trabaja duro y es sabio con su dinero y su buena mayordomía. ¿Cómo voy a ir yo ante un Bentley, Rolls Royce y decir, este es de un perverso allá, Señor, transfiéremelo para acá? Cuando hice eso me trajo un smart car. ¿Me explico? No se crean de todo, hermanos. Porque pues yo le pedí a Dios y no me transfirió nada. Pues no se trata de transferir, se trata de trabajar y ser sabio. Y ahorrar poquito y no gastar tanto en los restaurantes cuando no tienes, pues para aquí, cosas así, ¿me explico? Se ven muy tristes, hermanos. Pero sí podemos hacer un paralelo, por ejemplo, cuando se siembren tus campos enviará lluvia. ¿No pudiera eso hablarnos a nosotros como una ilustración de una cosecha, pero no cosecha de trigo o de uvas, sino cosecha de almas, de corazones sanados, transformados por el poder del evangelio? Si vamos a aplicar cosas del Antiguo Testamento, apliquémoslo en lo espiritual, como tuvo una cosecha en el libro de los Hechos, 3,000 bautizados, luego 5,000 y después muchos sacerdotes creyeron a la fe y las iglesias crecían y eran multiplicados, no las finanzas de los hermanos. Así la tierra producirá trigo. Trigo, no hablará eso de la palabra, de la semilla incorruptible, de la semilla abundante que esparce la iglesia cada semana en los grupos casa, por la predicación, por los diferentes ministerios. Estamos sembrando la semilla, hermano. Es trigo, es pan. Su ganado tendrá mucho lugar donde pastar, ricos pastos. No pudieran aplicarse a los ministerios fuertes, listos para arar en los campos de labor. Cuando Dios castigue a sus enemigos, ¿no será la bendición de tener a Dios como protector, amparo y fortaleza? Y podemos decir, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y podemos tomar la escritura de Jeremías: ninguna arma forjada será contra ti. Pero las armas de Israel eran físicas, espadas. Las nuestras son espirituales. Tenemos enemigos, hermanos, que vagan por los aires. El enemigo suyo no es la vecina sangrona que no le habla. Llévele un pastel y verá que sí le va a hablar. ¿Me explico? Los enemigos nuestros es lo que está pasando en el mundo ahora, hermano. La opresión, la plaga. Imagínense, 100 años hace que no ha venido una plaga a este mundo y a este país, y a nosotros nos tocó esta plaga. Y me desanimé un poco esta mañana cuando leí algo que decía allí: no te apures, compa, ánimo. Dicen que el primer año de la pandemia es el peor. No, pues ¿cuánto se estará esperando? ¿Me explico? No, yo quiero que ya se acabe este año para empezar uno nuevo. Yo estoy cansado de esto ya, y usted también. Y hay una sombra sobre todo el globo. Hay todo eso. Y luego los enemigos políticos contra la vida, contra la santidad de la vida, sí, o sea, lo que es santo, sacrosanto. Un niño que nace, pero estamos abortando, hablando como país, abortando miles y millones de niños todos los días. La gente tiene temor, no quiere salir. Muchos hermanos de esta iglesia, y no los culpo ni los juzgo, no quieren salir, le tienen miedo a la pandemia. Y luego nos tapan la boca con esos cubrebocas. Nunca jamás el diablo nos había dicho cállate. No. Y el gobernador nos dice no canten. Y ahora que en Día de Gracias, que tenemos que comer afuera. Imagínense ustedes, si no más poquitos ahí, y 2 horas nada más. Oye, ese gobernador no conoce a los hispanos.
No, le metemos el pavo y a las 2 horas el menudo y a las 4 horas el pozole. ¿Qué 2 horas? Me dan ganas de invitar al gobernador a que se venga a dar un menudazo con nosotros, a ver si no se le quita todo eso. Y hay guerras políticas, hay tensiones por todo el mundo, y en todo ese medio ambiente oscuro está la iglesia, pero la pandemia no prevalecerá. Aleluya, el Señor se encargará de nuestros enemigos. La luz de la luna será, o más bien, ese día sanará Dios las heridas, porque ustedes son su pueblo. ¿Cuáles heridas? Pues las heridas de la vida, las cosas que pasan, las consecuencias de nuestra idolatría y nuestro pecado y nuestra conducta, las heridas que nos hacen, o las que nos permitimos hacer, o las que nosotros mismos nos hacemos a nosotros mismos. Él sanará las heridas. En el pueblo de Israel les iba a sanar. La luz de la luna será brillante como el sol, y el sol brillará como 7 soles. ¡Qué revelación! ¡Qué iluminación! Ese sol para nosotros es el sol de justicia, Jesús, el Hijo de Dios, Dios manifestado en carne, Jesús nuestra luz, nuestro camino, nuestro todo. Dijo el profeta: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, más que la luna, más que 7 soles, y los sentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Mateo 4:16 cita a Isaías 9:2. Vemos en este patrón entonces del pasaje Isaías 30 del Antiguo Testamento ¿qué puede pasar cuando la iglesia, como pueblo de Dios, aprendemos todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza? Y si nosotros aprendemos eso, que cuando llegue el asirio, que cuando llegue el problema, ¿vamos a correr a Egipto? No, vamos a correr a Dios. Y si acaso corremos a Egipto y Dios nos va a castigar y nos va a romper como un vaso de barro, ¿qué vamos a hacer? Clamar para que nos oiga y nos responda. Y cuando vemos que Él se allega a nosotros con misericordia en una mano y gracia en otra mano, entonces decimos: afuera, fuera con los ídolos, salgan de aquí, los voy a echar fuera como un trapo de menstruo, los voy a echar fuera como un trapo sucio. Y cuando genuinamente se purga de toda idolatría y maldad, cuando la iglesia se propone a servir y adorar a Dios y solamente a Dios, veremos que Él nos quiere bendecir con abundancia, con adjetivos, para que su reino siga adelante. Habrá abundancia de trigo, de salvación, de bendición. No necesariamente dinero. Pero quiero dejar bien claro, porque alguien se dice: hermano, pues yo pensaba que Dios me estaba bendiciendo. Miren, Dios bendice la obra de tus manos. No dice que Dios bendice tus manos. Estoy sentado en las manos ahí. Dios no bendice las manos, Dios bendice la obra de tus manos. Sí, hablé el otro día con un hombre que me dijo: me acabo de jubilar, 47 años en mi negocio de landscape, pastos y yardas y todo eso. Empecé a los 14 años con una maquinita y una escoba, con una maquinita, y acabo de vender toda mi maquinaria. Dios bendijo la obra de las manos. ¿Me explico? Ahora sí, Dios bendice. En el Nuevo Testamento, Dios bendice al dador. Dios ama al dador alegre, y es mejor cosa dar que recibir. Seguro que sí, porque cuando yo doy, entonces Dios me bendice con medida buena, apretada, remecida y rebosante. Es la bendición de Jehová la que enriquece y no añade tristeza. Si usted agarró algo por ahí, un cheque o algo, y luego se anda escondiendo. Fíjate, murió la abuelita y le llegaron 2 cheques más.
¿Qué hago? ¿Es bendición o maldición? Thank you, grandma. No, regréselo, no son suyos. O va al mercado allí, la señorita se equivoca y le da uno de 20 de más. ¿Qué dice? Gloria a Dios, Señor, tú conoces todas las cosas. Pues conozco que eres ratero porque te está robando lo que no es tuyo. Esas no son bendiciones. Si usted tiene que andar así, hermano, con el IRS y con los vecinos y que el otro, si usted tiene que andar, esa no es bendición, aunque sean millones de dólares, no es bendición, porque no añade tristeza con él. Qué bonito es comer frijolitos, aunque sea frijolitos, pero a gusto. No hay más frijolitos, mija. Pues le echo agua y le echa agua y hay más frijolitos. Pero qué a gusto se come con conciencia limpia, ¿no, hermanos? Pero miren nuestras riquezas. Oh, menospreciáis las riquezas de su benignidad. Ahora aquí está hablando en otro contexto con los judíos que estaban en Roma, pero menospreciáis las riquezas. Ahí está, riquezas ¿de qué? ¿De sus dólares? ¿De su plátano? De su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Miren, nosotros somos ricos en las cosas que cuentan, hermano. Misericordia, gracia, gloria, benignidad, bondad de Dios. Somos ricos en justicia, en justificación, en equidad, en autoridad espiritual, en las cosas espirituales que cuentan. Yo soy millonario, pero en las cosas de Dios, no. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Aquí vemos que Dios nos permite entrar en la profundidad de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Un hermanito, una hermanita que ni sabe leer puede tener más sabiduría profunda en lo de Dios. Mi abuela Elisama Valverde, mamá de mi papá, no sabía ni leer, pero se ponía con los pastores trinitarios y le decía: pues ustedes están desnudos. ¿Cómo que desnudos, señora? Pues el que no es bautizado en Cristo, o sea, los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos vestidos. Usted no ha sido bautizado en Cristo, está desnudo. Y no sabía leer. ¿Me explico? ¿Hay algún unicitario por aquí que se equivocó? Son en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, hermanos. ¿Cómo se compra el perdón de pecados? ¿Cómo se compra la redención por su sangre? ¿Cómo se compra eso? Usted no puede ir ni a la Nordstrom, ni a la Walmart, ni a la Pulga, ni al mercado. Esa gracia viene de Dios. Esas son las riquezas. No ande tratando de reclamar riquezas monetarias con textos mal aplicados del Antiguo Testamento. Aunque lo diga un pastor de una mega iglesia, está equivocado y sufre de avaricia. Amén. Oh, y qué cosas, hermanos. Yo varias veces tuve que corregir a algunos jóvenes y a otros no tan jóvenes, manipulando a los hermanos en las ofrendas. No das ofrenda, se te va a ponchar la llanta rumbo a casa. Y yo ya los maldijeron. Y algún demonio lo oyó y le poncha la llanta y dice: ya ves. Y estuve en una convención una otra vez: pasen los de a 100. Y luego le dijo este pastor: miren, fíjense, muchachas, cásense con uno de estos que está dando $100. La muchacha ahí como: está feo pero tiene dinero. Yo prefiero un guapo pero pobre pero guapo. Eso no es sacar dinero a la gente. Y luego la gente tonta, hermanos, ignorante. Sí, demos a la obra de Dios, pero no con manipulación. A ver, trae 100 y acá Dios tiene 1000. La Biblia no dice eso. Y la bendición de Dios no es solamente monetaria. Creo que hay otro por aquí.
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Fíjese nada más lo que Dios nos dio. La luna brillará como el sol, y el sol como 7 soles, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuál es nuestra herencia? Perdón de pecados, redención, recibir el Espíritu Santo, ser santificados por ese mismo Espíritu, y un día ser glorificados cuando despertare a tu semejanza, oh Dios. Nuestra herencia, hermanos, no es una mansión, no es carros. Nuestra herencia es la vida eterna en Cristo Jesús, la salvación de nuestras almas, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Creo que hay una más. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutables, no se puede llegar al fondo, no se puede entender, no se puede comprender las riquezas del evangelio de Cristo. Cómo es una palabra predicada de un hombre llamado Jesús, que no se adonadó a sí mismo, ni tuvo por usurpación ser igual a Dios, mas tomando forma de siervo, fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo ha exaltado y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Dios, a la gloria de Dios Padre. ¡Qué riqueza del inescrutable evangelio de Cristo! ¡Aleluya! Tiene rodilla, se va a doblar. Tiene lengua, confesará. Quiero decirles algo, que los republicanos se doblarán y confesarán, los demócratas también, los independientes también, Trump y Biden y todas sus campañas, si tienen rodillas, se tendrán que doblar. El PRI y el PAN. Aleluya. Los de la derecha y los de la izquierda, y todos en medio. Esas son nuestras riquezas, hermano. No dé su dólar y luego vaya por allá por el estacionamiento. Di uno a ver si me da 10. A ver si juega Dios con el diezmo también. No. Las bendiciones no se marcan, no se miden solo con dinero. Dios es bueno, como lo que estaban cantando. Él ha sido tan bueno y tan fiel para mí. Ayer iba por el 10 entre la Sierra y la Eriwanda, ese tramo hacia el oeste, y pasé un lugar ahí y me acordé que hace muchos años mi hijo Sam tendría yo creo como 18 años. Iba manejando yo y iba él aquí, y oímos y vimos, y alguien nos tiró con un balazo. No sé quién, por ahí vino un balazo y pegó la ventana donde iba mi hijo aquí. Pasó la bala. Y me iba acordando ayer, wow, si he ido poquito más recio, o tal vez poquito más despacio, hubiera sucedido una tragedia. Esa es bendición. Bien. En el año 2000, creo que fue 2000, fui a predicar a San Diego, y después del culto fuimos a comer, mis suegros, mi esposa y yo, y mi hijo Sam.
Siempre pasan cosas con Sam. Y estábamos comiendo ahí en el IHOP por la calle Plaza en National City, California. Estaba mi suegro enfrente de mí, mi suegra Raquel y Sammy comiendo. Oímos un alboroto en la cocina, pero pensamos los meseros, las meseras estarán jugueteando por allí. Y luego sale un muchacho con como unas medias en el rostro y le pone una pistola aquí en el cuello de mi suegro, y en inglés le dice, "Give me your money." Y mi suegro de pronto no entendió, pensaba que alguien estaba jugando, ¿no? Y le preguntó a Raquel, ¿qué dice? Que le des tus dinero, nos están robando. Y mi suegro comienza a sacar dinero y ponerlo en la mesa, y Raquel se lo daba. Y acá atrás estaba otro hincado sobre una rodilla con un shotgun. Y yo volteé a verlo y me dice, voltéate, no tengo ganas de matar a nadie hoy. Dijo, saquen todo su dinero, si no lo sacan, van a ver. Y a mí me habían dado una ofrenda después del culto. En esos días me daban ofrenda, ya no me dan. Ese es otro tipo de robo, pero ese es otro sermón. Y yo tenía aquí el sobre con la ofrenda y lo saqué y dije, esta es mi ofrenda. Y lo tiré, pero no tan fuerte, ahí cayó nomás. Y no se lo llevaron. Y este se levanta y dice, debajo de la mesa todo. Ese día le dio diabetes a mi suegra. Y pues no cabíamos debajo de la mesa todo. Under the table, under the table. No quiero matar a nadie. Y Sammy no cabía debajo de la mesa. Entonces el que estaba allá con el shotgun, aquí está la cabeza de mi hijo, mira, boca abajo. Y aquel malvado pone sus pies así y le pone la pistola, el rifle, el shotgun, se lo pone aquí. Y yo volteé y dije, no, Señor, por favor, ten misericordia. Y ahí estuvo un tiempecito. Luego se retiró, se fueron corriendo. Mi esposa temblando y yo también. Mi suegro, Sammy, pálido, blanco. Y ya nos quedamos y pues vamos a salirnos de aquí. Y ahí vamos corriendo. Y luego vienen como unos 20 policías con armas también. Abajo, pongan. Pensaban que nosotros éramos los que habían robado. No, por allá y por acá, por todos lados. Y nada le pasó a mi hijo, y Dios es bueno. Después mi suegro le pregunta a Raquel, ¿cuánto te robaron? ¿Cuánto? Dijo, nada, yo les estaba dando su dinero de ustedes. Mi esposa siempre ha sido así muy inteligente, ¿no? Y yo recogí mi ofrenda y dije, vámonos de aquí. Pero ¿saben qué, hermanos? Dios es bueno también cuando nos pasan cosas malas. No está aquí el hermano Leiva, que acaba de sepultar a su hijo de 31 años. Pero si estuviera aquí el hermano Leiva, y si me está viendo, yo sé que si estuviera allí el hermano Leiva, y yo le pregunto, hermano Leiva, la tierra en la tumba de su hijo todavía está fresca. Hermano Leiva, Dios es bueno. ¿Saben lo que él dijera? Con esa voz que tiene, amén, hermano. Esta mañana le pregunté al hermano Marcos Bat, parado aquí, hermano Marcos Bat, Dios es bueno. Y dijo, amén, hermano. Él sabía para dónde iba, porque no hace mucho tiempo sepultamos a su hijo que murió también, 20 años. Dios hizo un milagro en Hunt hace 2 jueves. Dios es bueno. Pero si Dios no hace el milagro, y si hubiera llegado mi nietecito con un parche donde estaba su ojo, ¿saben lo que hubiera dicho Tim y Sonia y Raquel y yo? Dios es bueno.
Dios sana de cáncer. Pero si no te sana, Dios es bueno. Dios es bueno en los montes y en los collados y en los valles. Dios es bueno cuando la luna brilla como el sol y el sol brilla como 7 soles. Dios es bueno. Dios es bueno cuando hay puras nubes negras y no se ve. Dios es bueno en mis victorias y Dios es bueno en mis pruebas. Aleluya. Y nosotros somos ricos, tenemos abundancia de trigo, de bendiciones. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con él. Estemos de pie. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si aún no lo ha hecho, le invitamos que se suscriba al canal y le queremos también agradecer por sus oraciones. Son ellas las que nos ayudan a llevar este mensaje a todo el mundo. Si hoy quisiera dar usted, por favor mire el enlace en la descripción para más información. Muchas gracias otra vez por acompañarnos.